celular mucho más compleja en relación a las otras. Entonces estas gram negativas captaban el segundo colorante, es decir, las antaminas. Las enterobacterias, idea mía, va a ser frío hoy día. Idea mía. Bueno, las enterobacterias son un grupo amplio y muy heterogéneo de microorganismos gram negativos. Normalmente su hábitat natural es el intestino de humanos y animales. Esta familia incluye varios géneros como son la Escherichia coli, una de las más importantes, la Shigella, que es una enfermedad que se llama Shigellosis, la Salmonella, tal vez esta se le sea un poco más familiar, todas las familias de las salmonelas. Ahí está la Salmonella típica, que es causal de las fiebres tifoidea, y obviamente que las enfermedades causadas por Salmonella producen cuadros diarreicos, ¿no? Normalmente la bacteria que está asociada a la diarrea del viajero, cuando vienen, por ejemplo, extranjeros, algún gringo, algún europeo, que no, obviamente su microbiota no es la misma que la nuestra, ¿no? Entonces ellos, uno por querer hacer un bien, nos lleva a comer ceviche. Y lo peor que le puede pasar a un extranjero, nunca le dé un ceviche concha, porque lo va a mandar, va a salir asadito. Porque la concha tiene muchas bacterias que para ellos son nuevas y entre ellas hay salmonelas, ¿no? Entonces, ya nosotros ya obviamente no hacen nada. En cambio a ellos sí, ¿no? Las Enterobacter, la Klebsiella, la Serratia y algún Proteus, entre otros, ¿no? Son las más características de las enterobacterias gram negativas. Ahora hablando un poquito de la Escherichia coli, no olviden que habíamos dicho que la Escherichia coli era parte de la microflora, de la microbiota, o de la flora normal del intestino básicamente grueso, ¿no? En la cual había una simbiosis de mutualismo, ¿verdad? En la cual la Escherichia coli se beneficia de nosotros, porque vive en nosotros, obviamente, y ella produce vitamina K y otros complejos vitamínicos, ¿no? Entonces, la Escherichia coli tiene una simbiosis de mutualismo con nosotros los seres humanos. Por eso es que esta es muy, bueno, es común encontrarla en las floras intestinales. Si hace un cultivo de heces, va a encontrar la Escherichia coli, ¿verdad? Cuando la Escherichia coli se convierte o adquiere poder patógeno y deja de ser una simbiosis mutualismo, cuando alcanza los tejidos fuera de sus sitios normales en el intestino, ¿verdad? Entonces, es lo que yo ya había mencionado, incluso había citado un ejemplo, es decir, cuando está en aparato urinario, cuando de pronto alcanza vías biliares, cuando alcanza cantidades importantes en parte final del intestino grueso y en otros sitios de la cavidad abdominal, ¿no? Imagínense una apendicitis que hay una perforación, una Escherichia coli en la pared abdominal, bueno, es terrible, ¿no? Terrible. Entonces ahí se vuelve patógena la Escherichia coli. Como datos clínicos, es decir, cuáles son las manifestaciones clínicas, bueno, esto depende del lugar de afección o el lugar donde la bacteria haya migrado y haya logrado colonizar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de infecciones de vías urinarias, por si acaso, en las niñitas, ¿verdad? A veces ya quieren ser independientes, me refiero a niñitas de, se me ocurre, 3, 4 años. Las mamitas luchan porque ellas no vayan al baño solas.
ellas cuando se limpian de atrás hacia adelante. Eso es característico, ¿no? Ellas se limpian así. Entonces, en el momento que hacen ese tipo o esa maniobra de limpieza, están sembrando Escherichia coli hacia vagina y hacia meato urinario. Entonces, es característico que las niñitas, cuando se escapan al baño solas, también adquieren este tipo de infecciones. Incluso es la causa principal de esta pielonefritis en los niños, ¿no? Él no está hablando de una infección del tracto urinario. En este caso, es la causa más común de este sistema, más o menos el 90% de las infecciones. ¿Y cuáles son los síntomas que incluyen cuando tengo yo una IBU? Para los que no saben, IBU quiere decir infecciones de vías urinarias. Ya acostúmbrense a esas siglas porque así es que se manejan, ¿no? Entonces, la sintomatología del paciente incluye poliuria. ¿Alguien sabe qué es poliuria? Cuando orina bastante. Disuria. Disuria es dolor al orinar. El otro es hematuria. Cuando hay sangre en la orina. Y el otro término es piuria, que eso es cuando ya hay pus. Imagínense cuando ya hay pus en la orina, ya hay un cuadro infeccioso muy severo, ¿no? Repito, la infección puede ser en la parte más baja, ¿verdad? La infección puede ascender, cuando asciende a vejiga se llama cistitis. Cuando ya asciende a partes altas, una pielonefritis. Y después de eso, bueno, pueden presentarse muchas cosas, como algún síndrome nefrítico o algo mucho más grave, ¿no? Obviamente que a esto se acompaña dolor, ¿no? Lógicamente, no solamente disuria, que es dolor al orinar, es decir, dolor en la micción, sino que también hay dolor en la parte baja y a veces hacia la parte lumbares, ¿verdad? Si usted le hace puño, bueno, como para que los conozcan como conocimiento general, usted lo hace al paciente sentado, lo hace que se encule un poquito y le hace puño percusión. Aquí en esta fosa, que es donde están los músculos cuadrados de los lomos, aquí, usted le hace así, ¿no? Y el paciente salta. Y dice el paciente, me está pegando, ¿no? O sea, usted coja a una persona sana y hágale así, va a ver que no le pasa nada, ¿no? Tiene puño percusión positivo. También algo importante, que a veces hay el uso indiscriminado de antibióticos, ya que se lo necesiten, ¿no? Como obviamente en una clase hay médicos que son complacientes con los padres y mandamos antibióticos, obviamente que el antibiótico o innecesariamente va a barrer la flora y a veces se altera la microbiota, ¿verdad? Y en este caso puede producir enfermedades diarreicas, ¿no? En este caso la Escherichia coli sí es un causante de diarrea a nivel mundial. Existen varios grupos responsables, cada uno la produce por mecanismos diferentes, ¿no? La Escherichia coli enteropatógena, la enterotoxígena, la Escherichia coli enterohemorrágica, la Escherichia coli enteroinvasora y la Escherichia coli enteroadhesiva. ¿Cómo podemos determinar que el paciente está infectado o en este caso ha habido una alteración de su microbiota, ¿verdad? En muestras, ¿verdad? En muestras ya sea de orina, ya sea de heces, en sangre, en pus, en líquidos cefalorraquídeos.
líquido cefalorraquídeo, esputo u otro material según sea el proceso patológico. Obviamente que si el paciente tiene una infección de vías urinarias, yo lo que voy a pedir es una muestra de orina, ¿no? Y lógicamente una muestra de sangre como para determinar cómo está la serie blanca, ¿no? Pero ya en el examen de orina yo puedo hacer un cultivo y obviamente que se va a identificar el microorganismo ahí, ¿verdad? Como mencionamos, el cultivo, en este caso, si es en sangre, va a ser un nuevo cultivo en agar sangre, un antibiograma. Cada que uno hace un cultivo siempre va conmigo de la mano del antibiograma. No tendría lógica hacer un cultivo y no pedir el antibiograma. ¿Qué es el antibiograma? Es el que te está indicando, a ver, cuando uno hace un cultivo, uno las pone en unas cajas que se llaman caja Petri. Son unas cajas redondas que ahí ya está el medio de cultivo. El medio de cultivo puede ser agar sangre, el medio de cultivo puede ser agar chocolate. Entonces ahí usted coge la muestra, ¿verdad? Y siembra. Y ahí la deja cultivando, ¿verdad? Entonces ahí usted va a ver el crecimiento de la bacteria después de dos días, 3 días, dependiendo del microorganismo, ¿no? Y después usted pone son unos papelitos, las cuales son de antibióticos, ¿no? Entonces usted las coloca en la caja Petri y después ve a cuál fue el antibiótico que logró matar esa bacteria, ¿no? Ese es el antibiograma. Por ejemplo, usted alguna vez, creo que todos pueden haber visto, un cultivo en la cual le sale el germen aislado y al lado le sale el antibiograma. O sea, a qué es susceptible, a qué es resistente, ¿no? Eso es el antibiograma. Por eso digo, no tiene que hacer un cultivo, que yo ya cultivé, que aislé al microorganismo y que no haga un antibiograma. ¿A qué antibiótico le doy? Lo ideal es tener el antibiograma para ayudar al antibiótico que está demostrado, lo va a matar, ¿no? ¿Ya? Video, pero... extensiones de las células que comienzan la superficie destinada a la absorción de nutrientes. En animación, una bacteria de leche corriente, por ejemplo, se engancha en la superficie de las células circulares del intestino por medio de los pilis. Los pilis están constituidos por hebras delgadas proteínas filamentosas que pueden adherirse a la microbiología desde la superficie de las células intestinales. Una vez en contacto con la bacteria, desaparecen las microvellosidades de una zona de la superficie celular. La bacteria entra en mucho contacto con la superficie de la célula intestinal y comienza la siguiente fase del proceso de infección. En este caso se esquematiza el sistema inmunológico 3. Funciona que es de la luz de la aguja, una estructura terminal o articular, procedente desde la bacteria a la superficie de la célula intestinal. Ahora, nuestra célula, en el contrario, denominada SPD y SPD, deja de obtener el tiempo para formar una abertura en el membrana de la célula intestinal. Por medio de las partes proteínas bacterianas intestinales, se mueven de manera celular configurada en el tiempo. Cuando este proceso se completa, la bacteria inicia las proteínas, y una función denominada PIS dentro de la célula. Una vez dentro de la célula, las proteínas PIS se insertan en el nivel celular y la cabeza de la mucosa se observa en la superficie celular y se mueve a una proteína de la superficie de la célula denominada inmunidad, que son los linfocitos. Ahora la bacteria está herida en el grano de la célula intestinal. La proteína G resulta fosforilada por mecanismos pertenecientes a la célula intestinal, son las histonizaciones, que comienza el siguiente paso, la formación de peroxidatos.
Otra proteína, perteneciente al citoesqueleto de la célula intestinal, la anaranjada, sería la porción de la proteína bacteriana TIR que se encuentra dentro de la célula. Una vez que lo sucede, comienzan a formarse largas células blanquillas, esferas amarillas. Los filamentos bacterianos se forman directamente debajo del entorno de la bacteria, se encuentran adherida a la célula intestinal. A medida que los vidrios se alargan, empujan a la llegada de la célula intestinal hacia arriba y la bacteria queda suspendida en la cima de su ventaja humana. En numerosos motivos entre la protección diferencial de virus comienzan los síntomas de la infección. Bueno, lastimosamente no vocalizo de esta pelada. Lo que nos está explicando es el mecanismo fisiopatológico cuando la Escherichia coli llega al intestino, ¿no? Vale recalcar que hay microorganismos que son intracelulares y hay microorganismos que son extracelulares. Cuando digo esto es que para infectar algunos necesitan entrar a la célula, otras no, como es el caso de la Escherichia coli, en el que se acerca al intestino, la velocidad del intestino desaparece, ¿verdad? Ella se aproxima, le ayudan sus pilis y de ahí empieza a hacer la transcripción, ¿verdad? Con esto infecta a la célula. Pero por ejemplo el virus no. Por ejemplo el virus, algunos parásitos, algunas bacterias también, ellas para poder infectar o para poder enfermar a mi célula necesitan ingresar a la célula, ¿no? Por ejemplo el virus, todos los virus son intracelulares obligados, todos. Ningún virus me puede cambiar la estructura cromosómica de mi célula si es que no está dentro. En cambio la Escherichia coli tiene la particularidad que no necesita entrar a la célula, sino que todo lo hace desde afuera, de ahí hace la transcripción, manda todas sus proteínas, cambia la información de la célula, obviamente produce enfermedad y a su vez se va fortaleciendo, ¿no? Pero bueno, vale recalcar que a Dios gracias a la ciencia ha evolucionado, tenemos buenos antibióticos para poder cortar todo ese mecanismo de reproducción de la Escherichia coli. ¿Tienen alguna pregunta? Hasta ahí. Bueno, la Shigella, que es otra bacteria de gran importancia. Repito, la Shigella produce una enfermedad que se llama shigellosis, que son enfermedades lógicamente relacionadas al sistema digestivo, características por cuadros diarreicos severos, ¿no? Ya sabemos que la Shigella corresponde o pertenece a las familias de las Enterobacteriaceae. Son gram negativas, estamos hablando de bacterias gram negativas, es decir, que tienen una pared más compleja, son inmóviles, son no formadoras de esporas e incapaces de fermentar la lactosa. Son anaerobias facultativas. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que el término aerobios es una bacteria que necesariamente necesita oxígeno para poder desarrollar. En cambio, si digo que es anaerobia facultativa, quiere decir que no necesita oxígeno. Pero si hay oxígeno, lo toma, ¿ya? No le afecta. En cambio, una bacteria que es anaerobia y le llega, por ejemplo, mucho oxígeno, obviamente que sí le afecta, esta no, esta es facultativa, puede estar con o sin oxígeno. Con respecto a su patogenia, el hábitat natural de la Shigella se limita al intestino, ¿verdad? Las infecciones casi se limitan al aparato gastrointestinal, que es la shigellosis. La invasión al torrente sanguíneo es muy poco frecuente, no se la, ¿verdad? Se transmite a través de alimentos, lógicamente cuando nos contaminamos, ¿verdad? Nos llevamos las manos a la boca, heces, moscas,
la cual ha estado incluso en heces de una persona a otra, ¿verdad? Como anécdota, hace años que estaba en la ciudad de Guayaquil, le habían tenido unos gringos a operar gratis. Y después de haber salido de una jornada de nosotros, pues nosotros comíamos afuera del hospital. Pues una chuleta, me acuerdo una que vendían. Y le dijimos a los gringos, vamos a comer. Y decía, ¿dónde? Decía, no, aquí abajo una chuleta. No, dice. Y un gringo dice, ustedes comen caca. Nosotros qué. Y los manes querían ir en aquel entonces ya había McDonald's, al McDonald's a comer hamburguesas. Y realmente, en aunque suene feo, esa es la verdad, ¿no? Gran parte de bacterias, algunos parásitos, por no decir casi todos, y algunos virus entran a nuestro cuerpo por contaminación fecal-oral. Por ejemplo, la hepatitis A, el contagio es fecal-oral. Es decir, que al que le da hepatitis A, porque en algún momento comió caca, ¿no? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Los parásitos tienen ciclos evolutivos muy complejos y muchos de ellos llegan a nuestro ser por contaminación con heces, ¿verdad? Con heces. Obviamente que por ejemplo en el campo es común por la contaminación de las aguas, ¿verdad? Por la contaminación de las aguas. Bueno, como habíamos dicho, la característica de esta patología es una infección gastrointestinal caracterizada por diarrea severa, ¿verdad? Hay varias, con respecto a su etiología, hay varias bacterias que nos pueden causar esta enfermedad. Son divididas en 4 subgrupos. Tenemos al serogrupo A con la más característica, que es la Shigella dysenteriae, la cual tiene 12 serotipos, ¿verdad? Es un tipo que se encuentra casi en todos los países del mundo donde ocasiona epidemias mortíferas. El serogrupo B, que es la Shigella flexneri, este tiene 14 serotipos. Este es causante de cerca de una tercera parte de los casos de shigellosis en los Estados Unidos. Aquí tenemos un serogrupo C, la Shigella boydii, tiene 15 serotipos menos comunes, y la serogrupo D, que es la Shigella sonei, que tiene tan solo un serotipo y son menos comunes que los otros dos serotipos. Como manifestaciones clínicas, tiene un periodo de incubación muy corto, es decir, después que te contagias o te contaminas, tiene un periodo de incubación que va de 1 a 2 días, es decir, comiste hoy el ceviche, al día siguiente ya estás con el cuadro de diarreico, máximo 2 días, ¿no? Tiene como manifestaciones clínicas dolor abdominal de gran intensidad, se acompaña de fiebre, ¿verdad? Alta térmica, y una diarrea acuosa de inicio súbito, ¿verdad? Agudo, muy agudo. Ya luego son diarreas que se acompañan con moco y sangre, ¿verdad? Las evacuaciones se acompañan de tenesmo y pujo. Realmente el tenesmo y pujo van de la mano, ¿no? El tenesmo es que como que quisieras ir al baño de siestas y tienes un pujo y no te sale nada, ¿no? Ese es el tenesmo, ¿no? Ya, esa es una de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. La Shigella causa la disentería, que da lugar, en este caso, a la destrucción de las células epiteliales de la mucosa intestinal a nivel del ciego y del recto, es decir que la ampolla rectal, la parte final, y acuérdense que el ciego, cuando estudiamos anatomía o morfo, es una estructura inicial del tiene horas polo. En los niños y ancianos la pérdida de agua y electrolitos es severa, ¿verdad? Que eso va a llevar a un cuadro importante de deshidratación, incluso puede llevar a la muerte, ¿no? Por un shock hipovolémico.
Las muestras para identificar o para confirmar el diagnóstico, muestras de heces, en la cual si el paciente, se le dice al paciente que si ve moco, a veces las muestras que toman las mamitas son malas las muestras, ¿no? Hay que coger de todos lados de las heces y donde ve moco hay que coger de ahí para poder tener un mejor cultivo, ¿no? El cultivo se lo hace en el agar, que es eovecina azul, el famosísimo conocido como azul de metileno, ¿no? También se hace en MAT con E. Estos son medios de cultivo, ¿no? Esto tal vez lo van a ver ahorita y no lo van a volver a escuchar. Lo que tienen que saber todos estos medios de cultivo son los que hacen laboratorios, ¿no? Ni siquiera los médicos están hablando de todos los medios de cultivo que tienen las cajas PET. Y lógicamente el antibiograma para saber cuál es la bacteria a la cual este microorganismo es susceptible. Ahí están las cajas PET que les mencionaba. Son los instrumentos que se usan para los cultivos, ¿no? Se llaman cajas Petri. Ya estas cajas Petri ya están, ya esto que usted ve aquí de color, ese es el medio de cultivo. Es decir, que yo no es que voy a poner una siembra de algún exudado o algo, sino el medio de cultivo obviamente que no va a crecer, pues, ¿no? La bacteria va a morir. Ya, entonces tiene que haber un medio de cultivo. Entonces, ya si yo tengo la caja P3, digamos que hizo esto manica, ahí yo hago la siembra, ¿no? Ahí yo hago la siembra. Ahí la tapo y la dejo cultivando, ¿no? Dígame. Profe, pero ¿y la mucosidad y la sangre que se produce debido a qué? ¿Tiene que ver un tipo de inflamación? Lógico. Acuérdate que dentro de la patogenia dijimos que esta bacteria se encargaba de la destrucción de las células epiteliales de la mucosa intestinal. Entonces, como está afectando las células que producen moco, te vas a encontrar mocos en las heces. Y como está haciendo una destrucción, un daño, obviamente que llega a topar vasos y hay evacuación de sangre. Entonces, por eso vamos a encontrar en las heces moco y sangre. ¿Alguna otra pregunta? No todos los modelos diarreicos producen sangre, ¿no? A veces los niños, las mamitas se asustan porque suelen ser más comunes los cuadros diarreicos acompañados de moco y sangre en los niños, ¿no? Por la misma esta de que se contaminan muy rápido porque todo se mete a la boca. La salmonela, esta muy endémica nuestra, es una de los, junto con el virus, rotavirus, es uno de los causales principales de nuestros cuadros diarreicos. Hay varias especies de salmonela, ¿no? Aunque la más característica y una de las más agresivas es la salmonela typhi. Typhi es el causal de la fiebre tifoidea. Se atoró. Ahorita se incrementó el pero bueno, no hay caso de muerte. Negativa, que pertenece a la familia de las Enterobacteriaceae. Está brava, Está pegada, pero está loca. Gran negativa, lógicamente. Esta salmonela sí es intracelular. Esta sí necesita
a diferencia de la Y ya. echericha, esta sí necesita entrar a la célula. También es anaerobia facultativa y esta salmonela se caracteriza por tener flagelos. La echerichia coli también tiene flagelos, ¿no? Es un agente productor de zoonosis de distribución universal. ¿Qué quiere decir esto? Que también bueno, es transmitido por animales, ¿verdad? Los animales son reservorios. ¿Qué causa la salmonela? Enteritis, infección sistémica y la fiebre entérica, conocida como fiebre tifoidea. Vale recalcar que no todas producen la fiebre tifoidea. Depende de la subespecie. La familia es salmonela. La familia es la salmonela. Y las subespecies son muchas. Por ejemplo, cuando tiene un cuadro de diarreico se identifica una salmonela que no sea típica, la enfermedad se llama salmonelosis. Pero cuando ya tienes la subespecie típica, ahí sí es la fiebre tifoidea, que es la más agresiva de todas las salmonelas, ¿verdad? Las cepas de salmonela llegan a ser más de 50 serogrupos, son muchas, basadas en el antígeno O, y más de 2.500 serotipos, cada una con una combinación de antígenos somáticos O, flagelar H1 y flagelar H2. Habitualmente esta enfermedad provoca cepas de salmonela entérica, la serotipo típica que ya la mencioné, que es la causante de la fiebre tifoidea. ¿Y cómo lo diferencia de las otras salmonelas? Bueno, es un cuadro más severo que dura muchos días y que no puede haber esta enfermedad si es que no tiene fiebre. Dentro de este largo caminar de la medicina hemos topado con muchos pacientes diagnosticados de tifoidea y no tienen fiebre, ya por ende no es tifoidea, sino que es una salmonelosis, ¿no? La salmonelosis sí puede cursar con un cuadro diarreico sin fiebre, la tifoidea no. Por eso la enfermedad se llama fiebre tifoidea, ¿ya? Y vale recalcar que la fiebre tifoidea, en algunos casos, el paciente ni siquiera tiene diarrea, ¿no? Ha hecho cuadros diarreicos, pero después va a hacer cuadros de más bien estreñimiento. La fiebre paratifoidea tiene ciertas similitudes con la fiebre tifoidea, pero tiene un curso más benigno. Esta enfermedad suele producir los serotipos paratifi A, paratifi B y paratifi C. Es mucho más corta, en cambio la fiebre tifoidea puede durar hasta un mes, ¿no? Con respecto a su patogenia, tiene los siguientes serotipos, ya algo lo mencionamos: el somático O, del lipopolisacárido en la pared celular, son termoestables y es la base de la clasificación en subgrupos. El flagelar H de la proteína flagelina termolábil es la base de la clasificación de serotipos, y la envoltura B termolábil responsable de la virulencia de varios serotipos patogénicos, ¿no? No se asusten que yo esto no les voy a tomar. La fuente de infección. Sí, esto es importante que sepan, incluso hasta por su profesión, ¿no? Saber cuáles pueden ser las fuentes de contaminación de una salmonela. Entendiendo y comprendiendo que es una bacteria que es endémica nuestra. Es decir, que no es difícil contagiarse de una salmonela. Agua contaminada, lógicamente, por heces, ¿verdad? En los ríos. A ver, el agua de la llave. El agua de la llave, años atrás, muchos años atrás, el agua era, hablando aquí en Guayaquil, era desastrosa, ¿no? Desastrosa. Era tratada, pero maltratada. Entonces, cuando tú hacías una prueba
Toda agua tiene fecalitos, pero tiene que tener un porcentaje de fecalitos apta para el consumo, ¿no? Pero estos acá tenían grandes cantidades de fecalitos. De ahí nevó que él remodeló la planta y el agua potable de Guayaquil mejoró, pero una cantidad astronómica, hacía muchísimo. Y digamos que pasó a ser verdaderamente una agua potable, ¿no? En la cual los niveles de fecalitos disminuyeron en gran cantidad y se suponía que ya era apta para consumirla directamente, ¿no? Pero bueno, ya nadie confía de eso. Alguna vez hicieron una prueba sobrepasar los niveles de fecalitos, no como antes. Obviamente sí tenemos una agua de mejor calidad que antes, pero aún no es 100% confiable, ¿no? En la sierra es diferente, ¿no? En la sierra el agua sí es más pura, obviamente por las condiciones también atmosféricas y todo eso. En todo caso, obviamente que sabemos que muchas aguas servidas son vertidas en el río, entonces obviamente que tienen cantidades de fecalitos. Y esta es una de las fuentes principales contables, más o menos en el campo, ¿no? La leche y otros productos lácteos contaminados con malos procesos de pasteurización. Característico de las leches, y se las toman directamente, se están tomando un conglomerado de miles y cientos de microorganismos, ¿no? La pasteurización, en este caso, mata todos los microorganismos. Mariscos, concha, mejillón, todas estas son riquísimas en salmonela. Huevos secos congelados, claro, de aves infectadas. Congelados porque esta bacteria tolera temperaturas bajas. Carnes y productos cárnicos de animales infectados o contaminados con heces de roedores o humanos. Y mascotas domésticas, por eso decimos que hay una zoonosis, porque las mascotas o también algún tipo de carne un animal contaminado nos puede transmitir la salmonela. ¿Ya? Normalmente el causal de la diarrea del viajero, típico que viene a comer marisco, con respecto a la sintomatología, hay varias presentaciones. En este caso mencionamos a 3 tipos de manifestaciones clínicas. Tenemos a la fiebre entérica, conocida como mencioné anteriormente, fiebre tifoidea, ¿no? Tiene un periodo de incubación de 10 a 14 días, es decir, que esta no es que te cometas ese bicho hoy y mañana ya está, a diferencia de la shigella que sí. Tiene un periodo corto de incubación de 1 o 2 días, esta tiene de 10 a 14 días. De ahí las manifestaciones, no puede faltar la fiebre, un malestar general, hay cefalea, estreñimiento, como les había dicho, no necesariamente va a haber diarrea, sino que también va a haber cuadros de estreñimiento. Contrario, y a veces que el que no tiene conocimiento se confunde y dice no puede ser tifoidea porque relaciona la tifoidea con cuadros graves de diarrea. Bradicardia y mialgia, eso es característico. El paciente con tifoidea tiene muchos dolores musculares. ¿Ya? Para los que no saben qué es bradicardia, es que el ritmo cardíaco está lento y la mialgia es dolores en los músculos. Se observan sobre la piel del abdomen y en todas las manchas de color rosáceo, conocido este signo como la rociola tifoidea. Se constata además hepatoesplenomegalia. Eso también es característica. Hay crecimiento del hígado y crecimiento del vaso, que sobrepasan los rebordes costales. No al nivel de una gran hepatitis, pero sí hay algo de hepatomegalia y esplenomegalia. Hepatomegalia, hígado grande. Esplenomegalia, vaso grande. Hay una bacteriemia con lesiones focales. Bueno, esto es posterior a una infección intestinal. Hay una invasión prematura, podemos decirlo, del sistema circulatorio, con posibles lesiones en pulmones, en huesos, también en meninge. Bueno, esto sería algo bastante grave, una bacteremia.
en la cual incluso el paciente puede llegar a una sepsis que lo puede llevar a la muerte. El paciente tiene que estar hospitalizado porque es algo grave. Las meninges son unas membranas que recubren al sistema nervioso central. Esas son la dura madre, la pía madre y la meninge. Esas se infectan y se inflaman. Y obviamente que ahí vamos a tener un líquido cefalorraquídeo que tiene que tener características, se la define como agua de roca al líquido cefalorraquídeo, supercristalino. Cuando ya está infectado por algún microorganismo ya es turbio, ¿no? Obviamente que esto le está indicando una afectación de las meninges. Y la otra presentación es la enterocolitis. Esta es la manifestación más común de la infección por salmonela, no de la tifus, recuerden, no de las otras especies. Tiene una preocupación de 8 a 48 horas. Es el que te pegaste el silicio en la mañana y en la noche ya estás con la diarrea criminal. Pero es una enfermedad bastante benigna, molestosa, lógico, y que más o menos tiene una duración que no va más allá de 3 días, incluso un día a veces, máximo 2, ¿no? Raro 3. Manifestaciones, náuseas, como tiene un periodo de incubación corto, cuando el paciente presenta o debuta con vómitos, es mejor, el cuadro de recuperación es más rápido, ¿no? Porque ahí eliminó muchas toxinas ya. Cefalea, es decir, dolor de cabeza, vómitos y diarreas profusas, ¿no? Los síntomas desaparecen, como mencioné, 2 a 3 días. Es lo más común. Permite cuando nos vemos algo infectado y ya en la noche ya está, o en la tarde si fue de mañanita, ¿no? Te comiste el bolón de aquí, cuenta la hora. Sales a las 6 de la tarde ya está en el trono. Ni más, dice Andrea. Antes comiste bolón. Bueno, como para llegar a los diagnósticos, aquí tenemos obviamente pruebas de heces, ¿verdad? Hay que recomendar lo que se llama un examen seriado de heces. Son pruebas repetidas. El cultivo, lógicamente, y también en sangre se hace la famosísima EBO, las pruebas paratíficas. Esas son las pruebas de sangre que se hacen para determinar. La salmonelosis siempre va a ser ese periodo de duración de la enfermedad, porque yo me acuerdo cuando era chiquita, a mí me dio salmonelosis y yo estuve 2 semanas súper mal. Entonces la fiebre tifoidea. No, o sea, el diagnóstico no salía porque nunca tuve fiebre. Pero era muy intenso, muy intenso. Ahí puede haber sido otro tipo de... ¿Hace cuántos años habrán sido? Era unos 30 años tal vez. 30, 32 años tuvimos una epidemia no, parece algo muy, pero sí fue bien heavy. Más que todo acá en nuestra tierra. Tanto así que en aquella época, en las camillas se hizo un hueco a la altura obviamente de la nalga, porque no había cómo ya ingresar tantos pacientes, y el paciente con la diarrea estaban botadas en las camillas, donde ya ni siquiera necesitaba pararse porque ya habían hecho hueco en las camillas para que por ahí salga la gente. Entonces, fue crítico, murió mucha gente. No como el COVID, pero sí murió mucha gente, pero digamos que a Dios gracias se la pudo controlar. Desde ahí acá no ha habido, desde aquella época que
creo yo, siquiera habrá sido unos 32 años atrás más o menos, si no me equivoco. De allá hasta acá no ha habido. El virus Cholerae tiene poder patógeno lógicamente, pero el inóculo infectante del virus Cholerae es alto. Es decir, que necesito muchas bacterias para producir la enfermedad, muchas. Después de que nosotros tengamos en algún alimento entre un virus Cholerae, pero el sistema inmunológico lo mata porque no hay la cantidad suficiente para producir el cólera, ¿no? Hoy en día una enfermedad controlable 100%. Es una bacteria lógicamente gram negativa, tiene forma de bastón, por eso el nombre de vibrio. Todas las bacterias que se las denomina vibrio tienen forma de bastón, ¿verdad? A diferencia de los cocos, que son redondeados, también estas tienen forma de bastón, como pueden ver en la imagen, ¿no? Junto con otra especie de género, vibrio pertenece a la subdivisión gamma de las proteobacterias. ¿Vale? Es una el que hace la definición y la clasificación de las bacterias es la clasificación. Lo que quiere decir la comunicación. Hay dos cepas principales del Vibrio Cholerae. La una es la clásica y el otro es el toro. El toro. Con respecto a su patogenia, Vibrio, repito, cuando hablamos de cocos son bacterias redondas, cuando hablamos de Vibrio son bacterias que tienen forma de coma. ¿Ya? Entonces el Vibrio Cholerae, en este caso un vacío curvo, que tiene forma de coma, posee motilidad activa por medio de un flagelo. En el ser humano se contamina por la ingestión de agua, de alimentos. ¿Cuál es la mesa? Cuente. ¿Ah? Cuente a la una. El virus Cholerae logra ingresar a nuestro organismo por la ingesta de agua y alimentos contaminados por las heces de una persona infectada. Una vez más, vemos que la contaminación es fecal oral. No, el Helicobacter pylori, acuérdate que es parte de la microbiota del estómago. El Helicobacter pylori. Ahora. ¿Por qué hay alteración del Helicobacter pylori en la microbiota? Y tanto así que es un factor de riesgo de que sea gástrico y también de gastritis y úlcera. Porque también es zoonótica el Helicobacter pylori. Es decir, en carne de res hay Helicobacter pylori. Por eso se ha proliferado, porque ahora es que los tiempos han cambiado, ¿no? Cuando ustedes ni nacían, nadie comía en nuestro país cortes de carne, realmente nadie, ¿no? Aquí todo era, primero que no había lo que hay ahora, ¿no? Hay el Portal, la Española y poco de que te venden de todo. Fíjense, cuando yo era pequeño, lo que es la Española ahora, quedaba ya por el técnico Simón Bolívar, ahí quedaba, ¿no? La fábrica, ellos hacían chorizos, eso es lo que hacía la Española, y ese era el único lugar donde ellos vendían, donde era la fábrica del chorizo, ahí vendían chorizo, eso es lo que se caracterizaba la Española. Ahora tienen grandes cadenas y venden de todos cortes, ahí tenemos el Portal, tenemos un montón. Antes no, usted compraba la carne en el camal o en las carnicerías y mamá se encargaba de abrirla y eso se comía. Y por nada del mundo comían carne término medio, ¿no? En cambio ahora es característico que tú haces un terrón con amigos, haces una parrillada, compras una picaña, compras una colita de cuadril, compras un ribeye. Y la típica que la carne definitivamente que es más rica, no seca. Entonces ahí en esa carne hay Helicobacter pylori.
porque no está bien cocida. porque no está bien cocida. Pero, ahí viene el pero. Depende de dónde compres la carne, porque se supone que hay cortes de carne en la cual están libres de todo microorganismo, entre ellos Agropesa, ¿no? Agropesa le vende a Supermax. Y a veces uno dice, no, es más caro Supermax, es mentira. A veces te cuesta más comprar en la Fernández, que entre comillas también es libre de cualquier bacteria, pero yo confío más en Supermax que en Avícola Fernández, ¿no? Pero en todo caso, por eso es que se proliferó el Helicobacter pylori, ¿no? Por la ingesta de carnes rojas mal cocidas. ¿Tiene cura? No. A ver, el Helicobacter pylori, ¿agresivo por qué? Porque no todas las personas la asimilan. Por ejemplo, yo lo tuve y me mandaron una serie de pastillas que se llaman amoxicilina. O sea, el seguro nunca tiene compuesto, siempre manda todo ese A ver, el Helicobacter pylori, cuando se identifica, el paciente más aún tiene gastritis, se lo elimina, ¿no? Con un tratamiento que básicamente siempre ha sido a base de 3 fármacos, ¿no? En este caso es 2 antibióticos y un inhibidor de la bomba de protones, que puede ser omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, cualquiera de ellos. Y el antibiótico es amoxicilina, que ese no cambia, y el otro pues siempre se usó la claritromicina con excelentes resultados. La claritromicina se toma 2 veces al día. ¿Qué tiene de malo la claritromicina? Que deja un sabor malo, nos tiene como un sabor amargo. Pero el tratamiento exagerando va exagerando 10 días, dependiendo puede ser entre 7 y 10 días, no más, no un mes, máximo 10 días. Ahora, usted puede repetir el examen y si todavía tengo positivo, repito, ¿ya? Ahora se ha cambiado la claritromicina por A mí me dieron acitromicina. no, acitromicina no. Eso me dieron. La cambié yo por claritromicina. La claritromicina sí, y la que se está usando en vez de la claritromicina es la levofloxacina, que es una sola toma al día y es más cómodo, que puede ser la Truxa, una sola toma al día. Y los resultados son buenos, porque se lo puedo decir con conocimiento de causa, porque se repite el examen en los pacientes y sale negativo. Ahora dice, ay, yo tenía y tengo, lógico, todos los fines de semana come asado. Es común que en las carnes rojas no cocidas puede haber el